Bienvenidos al sexto culto virtual de esta segunda etapa del aislamiento que estamos padeciendo y transitando en estos momentos. Estamos transitando y viviendo tiempos realmente angustiosos y complicados, pero como cristianos tenemos un recurso formidable, un recurso efectivo y poderoso para enfrentar este tiempo y esta situación. Y ese recurso es el recurso de la oración. Es por eso que en esta mañana vamos a leer un pasaje breve que nos va a recordar acerca de esta herramienta poderosa y valiosa que tenemos los hijos de Dios para enfrentar nuestra realidad. Dice el Salmo 32, en el versículo 6 y 7, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Entonces tenemos esa seguridad y esa garantía. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar este periodo de alabanza cantando el himno número 414, Piedad, oh Santo Dios, piedad, pensando que cuando nos acercamos al Señor, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, reconocer que le fallamos y pedirle perdón, y luego entonces estamos aptos para adorarle, para darle nuestra alabanza, nuestra gratitud, presentarla delante de Él. Y por último también poder pedir en oración, presentar nuestras peticiones, nuestras intercesiones delante de Él. Así es que vamos a cantar este himno 414 y 3 o 4 coritos que son conocidos para que podamos adorar al Señor en esta mañana. Ora
así entonces, pensando en lo que hemos cantado, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor a través de nuestro pastor, pidiéndole al Señor que Él bendiga su palabra y que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender lo que Él tiene para nosotros y para obedecerle. Escuchamos al pastor entonces, que el Señor le bendiga. Buen día, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté junto con los hermanos en esta mañana del Día del Señor. Hoy queremos compartir la palabra, la oración de los justos en Santiago, capítulo 5, verso 13 al 18. Otra vez estamos en confinamiento por coronavirus y estamos pasando un tiempo muy difícil. En este tiempo no entendemos por qué Dios nos envía estas dificultades y tribulaciones, pero lo único que podemos conocer, suponiendo su providencia, su propósito, es tiempo de que nos humillemos y además tenemos que buscar más a Dios. Es tiempo de orar y también creo que ustedes ya están orando en su casa, pero el día 25 de mayo, la ASIERA, la Unión de Iglesias Argentinas, ha convocado a que todas las iglesias evangélicas oremos juntos al mediodía y hagamos un clamor a nuestro Dios que en este tiempo difícil oremos que cese el coronavirus en este año y también poder orar por los enfermos, que Dios sane, nuestro Señor levante de su enfermedad y además poder consolar a aquellos hermanos, hermanas, casa que han perdido sus seres queridos, que Dios consuele en este tiempo. Y también por último tenemos que orar por Argentina, todos unidos, que Dios en este tiempo difícil, económicamente, también por coronavirus, Dios obre para Argentina, que todos nosotros estemos libres de esta pandemia y que Dios con su milagro pueda intervenir poderosamente y que Dios nos sane. Entonces, hoy queremos ver cuáles son las enseñanzas de la Biblia cuando nosotros estamos en la enfermedad y además qué tenemos que hacer hacia aquellos hermanos que están enfermos. Entonces, tenemos que insistir nuevamente en la importancia de la oración y en estos tiempos que nuevamente estamos confinados en nuestras casas, la palabra de Dios que me da es en Filipenses capítulo 4, verso 6, dice: por nada estéis afanosos. Hermanos, no estemos preocupados, no estemos deprimidos. En este tiempo nosotros tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, por eso dicen: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra dice: no se preocupen, no estén afanosos, sino que oremos, que hagamos oración. Oración es todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, allí tenemos que dialogar con Dios, hablar nuestras palabras y también escuchar lo que nos dice nuestro Dios. Y también dice que nuestros ruegos, los ruegos serían nuestras peticiones. Tenemos que pedir específicamente nuestros motivos de oración, pero con acción de gracia, dice. Entonces, nosotros estos tiempos, 9 días, tenemos que dedicarnos más
en la oración. Yo recuerdo este hombre, un gran líder cristiano, dicen que en el siglo XX fue uno de los hombres más eruditos. Era el profesor C.S. Lewis de Inglaterra, profesor de Oxford. Él escribió un libro, Carta a Screwtape. Allí es un diálogo entre dos diablos, y el diablo mayor le dice al diablo novato o jovencito allí todos los trucos para debilitar la fe de los cristianos. Entonces, este diablo Screwtape, este diablo mayor, anciano, le dice al joven esta palabra, que vos tenés que usar todos los medios, todos los caminos para que los cristianos, los hombres de fe, no oren, que dejen de orar, porque si oran realmente es muy grave para nosotros, es un arma poderoso para debilitar nuestras artimañas y también a todos los diablos. Por lo tanto, él dice que la oración de los hermanos, de los creyentes, realmente es mortal para todos, y en esta guerra espiritual, si los diablos, si hay oportunidad, lo que quiere es debilitar, lo que quiere es desanimar y además cortar nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Y lo primero que nos ataca es que nosotros detengamos nuestras oraciones. Cuando oramos nosotros, dice que los diablos están en peligro. Entonces ellos usan todos los medios para que nosotros no oremos y nos alejamos de Dios. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 6, 12 también dice que hay esta guerra espiritual en nosotros. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestiales. Así que, hermanos, recuerden que en este tiempo el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a guardar, a que llevemos de la mejor forma nuestra vida espiritual y que no estemos desanimados, no estemos deprimidos. Tenemos que cuidar nuestra salud espiritual y además cada día acercarnos más a nuestro Dios. Y el secreto para acercarnos es la oración. Entonces, ¿cómo podemos ser victoriosos en estos 9 días de confinamiento? En primer lugar, tenemos que conocer las artimañas de Satanás. Ya hemos hablado en los peregrinos del desierto hacia la tierra prometida, hemos visto que en Éxodo capítulo 19, mientras el pueblo de Dios caminaba hacia la tierra de Canaán, el pueblo que atacó era el pueblo Amalek. En el Nuevo Testamento a este pueblo lo define como Satanás. Simboliza a Satanás al pueblo Amalek, y allí vemos que Satanás siempre ataca cuando el pueblo de Dios está cansado y desanimado y debilitado. Allí ataca Satanás y el diablo. Entonces, miren que estamos casi un año peleando, luchando con coronavirus, y muchos, por no poder ir a la iglesia, tampoco poder tener un culto, muchos de los hermanos deben estar cansados, y también psicológica, anímica y espiritualmente deben estar debilitados, pero nosotros
tenemos que ser conscientes de que este tiempo es el tiempo en que tenemos que estar más fortalecidos espiritualmente. No tenemos que perder la oportunidad de acercarnos a Dios cada día, porque este discípulo Pedro, que era un discípulo más amado, más valiente, pero en el camino de cruz, cuando caminaba de lejos, allí negó 3 veces a nuestro Señor Jesús. Entonces, nosotros, si caminamos lejos de Dios, este tiempo es el tiempo en que Satanás puede debilitar nuestra fe y, por lo tanto, en este tiempo, nosotros, para ser victoriosos, tenemos que acercarnos más a nuestro Señor Jesús y también a través de la oración tenemos que tener esa cercanía con nuestro Dios espiritualmente y poder levantar nuestra fe y también poder ser victorioso mirando a nuestro Señor Jesucristo. Y después, en segundo lugar, tenemos que ser victoriosos a través de la comunión de los santos. Cuando hablamos de la comunión, muchos piensan que es la comunión cuando tenemos el culto presencial, también cuando nos encontramos allí en la iglesia, comemos juntos, charlamos, pero esa no es la verdadera comunión. La comunión del Espíritu Santo está diciendo es una comunión espiritual, porque la iglesia es una institución espiritual y además los cristianos, todos nosotros cuando nos reunimos en la iglesia verdadera es la iglesia espiritual. Por lo tanto, en esta mañana tenemos que recordar que la verdadera comunión es la comunión de los santos espiritualmente. Es decir, cuando nosotros nos comunicamos espiritualmente, cuando nosotros comunicamos nuestra fe, nuestras oraciones. Por ese motivo, Santiago en capítulo 5, en la última parte de su carta, nos enseña acerca de la comunión espiritual. Allí, en el verso 13, dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero si alguno está afligido, haga oración. Entonces nos enseña de la oración como una forma de la verdadera comunión de los santos, de los hermanos. Esta es la oración intercesora. Y además dice que oremos cuando alguien está enfermo, todos juntos, todos unidos, compartiendo esa oración intercesora, porque como nosotros sabemos que cuando nosotros oramos, Dios escucha nuestras oraciones. También en Segunda Reyes, capítulo 20, verso 5, el rey Ezequías, cuando oró, Dios había sanado. Dice así la palabra: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios escuchó la oración de Ezequías y sanó. Entonces, si nuestro Dios es fiel, si Dios es todopoderoso, cuando nosotros, el pueblo, cuando oramos, Dios escucha esa oración y además nosotros creemos que Él nos sanará. Y además dice el apóstol Santiago que cuando oremos no solamente por nosotros, sino más hacia nuestros hermanos, hacia nuestros prójimos. Esa es la verdadera oración que nos enseña en el Nuevo Testamento. Muchas veces nosotros oramos por nosotros, por nuestra familia, pero la oración que enseña en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también pide oración por él, también por la obra evangelística y también por diferentes iglesias. Y por lo tanto,
hoy tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento la oración que enseña nuestro Señor Jesús es la oración intercesora. ¿Por qué es tan importante la oración intercesora? Dice en 1988, en julio, en Estados Unidos, dice que unos investigadores liderados por doctor Lot Biden, que era doctor de cardiología, dice que a los 400 pacientes separó en dos grupos y a 200 pacientes pidió oración a una iglesia llena del Espíritu Santo, esa iglesia que ora, que tiene fervor y fuego de oración intercesora, pidió a ellos y 200 no oraron. Y no avisó ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni tampoco a los pacientes. Nadie sabía, solamente conocía a los médicos, los investigadores y solamente la iglesia. Pero, sin embargo, el resultado dice que estos 200 pacientes fueron sanados. Realmente esto es un milagro de Dios. No entendemos el obrar de Dios, pero la ciencia avala el resultado de la oración intercesora. Entonces, recuerdo que yo también vivo con mucha salud en estos días por la oración de los hermanos de la iglesia. Muchos hermanos que oran por mí y agradezco por sus oraciones y pido nuevamente que en este tiempo toda la iglesia oremos uno por otros. Pero en el verso 14 el apóstol Santiago nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. Dice que llame a los ancianos. Aquí los ancianos serían los pastores y también los ancianos o los que tienen algún cargo. Serían los diáconos, es decir, los líderes de la iglesia, para que oren por ellos. ¿Y por qué está diciendo que ore estos ancianos? El versículo no da explicación, pero en el verso 16 en adelante dice que la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Está diciendo que la oración de los justos tiene poder de eficacia, es eficaz, y que Dios escucha esa oración de los justos. Y da un ejemplo en el verso 17 y 18 diciendo que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí está diciendo que Elías no era una persona especial, tampoco era un hombre muy espiritual en que conocía o tenía dones muy diferentes de nosotros. Era un hombre igual que nosotros, pero Dios escuchó su oración. ¿Por qué? Porque él era un justo que luchaba, peleaba contra Acab, contra Isabel y contra los profetas de Baal, luchó contra el pecado y además en ese tiempo tan difícil, durante 3 años y 6 meses de sequía, de aflicción y de tribulación, allí mantuvo su fe, luchó del lado de Dios. Entonces, a esta persona la Biblia llama como la oración de los justos. Entonces, recuerden hoy, en esta mañana, que en la Biblia, en Romanos, dice justos a lo que Dios justifica a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. También llamamos a ellos justos. A todo lo que tiene fe en Jesucristo son salvos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda la Biblia no habla, cuando habla de los justos,
de la justicia de la salvación, sino que en Santiago, cuando dice los justos, son los que son salvos, pero se mantienen fieles a la fe. A ellos se llaman justos en el libro de Santiago. Estos hombres de fe que son fieles a pesar de la dificultad, como en estos tiempos, que se mantienen su fe, que se persevera, que lucha contra el pecado, lucha contra la fe y que ora por otros y que Dios sea glorificado en este tiempo. A ellos en el libro de Santiago está diciendo justos como Elías. Entonces hoy la palabra nos invita a que en este tiempo mantengamos nuestra fe como Elías, siendo justos, y que esta oración de los justos puede mucho. Tiene eficacia y además su oración es eficaz. Dios escucha sus oraciones. Después, en tercer lugar, tenemos que confiar en el poder de la oración. Tenemos que orar con fe. Cuando oramos con fe, Dios obra allí en esa oración, como esta mujer que tocó el manto de Jesús. Muchos habían tocado, pero ese toque de fe hizo que pueda sanar a esta mujer que tenía flujo de sangre. De la misma forma, hoy tenemos que orar nosotros también con fe. Entonces, si oramos con fe, Dios escucha esa oración y la oración se vuelve poderosa. Así que, hermanos, oremos juntos en esta semana, en estos 9 días, a que cese todo tipo de coronavirus y también Dios levante a Argentina. Así que la oración de los justos tiene poder y es eficaz, y también creemos que esta semana Dios va a revertir esta tendencia y podamos todos salir nuevamente a encontrarnos en la iglesia, otra vez poder celebrar el culto juntos entre todos, y creemos que nuestro Señor es fiel, y si tenemos un poco de paciencia y oramos juntos, Dios va a hacer realidad. Vamos a orar juntos. Señor, gracias. En esta mañana queremos en esta semana orar juntos, y los hermanos que luchan contra el pecado, que luchan contra la maldad, en este tiempo difícil, que nos mantenemos en fe como Elías, cuando oramos todos juntos por Argentina, también por coronavirus, para que desaparezca, cese todo virus en Argentina. Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dios va a obrar a que termine esta pandemia en Argentina y que todos estamos libres y podamos ser salvos, Señor. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Número 411, en el huerto de oración. Entonces me asegura
les bendiga, que tengan una bendecida semana.